Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué placer estar en su hogar, en su oficina, tal vez en algún otro lugar. Y me place estar con ustedes. Hoy vamos a estudiar la lección número 2, titulada Arrepentimiento de obras muertas. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice así este pasaje. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La primera cosa para entrar en la doctrina básica es entender de qué se trata. Cuando aquí dice la palabra que deberíamos ser ya maestros, quiere decirles que Dios espera que todo nacido de nuevo sea ya un maestro. O Pablo no estaría exhortando de esta forma y dice, ustedes deberían ser ya maestros, pero no lo son. Por eso es necesario que les vuelva a enseñar la doctrina. La academia no se trata de esto. Se supone que todos ustedes se acaban de convertir al Señor y están viniendo a la academia. Y de aquí se van a sacar los maestros. Esto es lo que vamos a aprender. Dice que nosotros tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí viene una mala interpretación de muchas corrientes hoy en día en el cristianismo. ¿Qué es un alimento sólido? Hay gente que cree que si se habla del planeta de Orión y de sus habitantes, eso es alimento sólido. O hay gente que piensa que si se habla de que Leviatán estará en el fondo de tal lago, eso es alimento sólido. Eso no es alimento sólido. Es una charla, pero eso no es alimento sólido. Tenemos que definir qué es alimento sólido, para que no nos dejemos llevar por corrientes de doctrinas que hablan de que esto es carne y aquello es leche. Y al rato, lo que están dando no llega ni siquiera a leche. Tenemos que entender bien esto, porque ustedes al pastorear su gente también ejercen un acto de protección doctrinal para ellos. O sea, en los últimos tiempos va a haber mucha doctrina que va y viene, muchos vientos de doctrinas. Una persona un día me dijo, yo no doy doctrina, porque la doctrina divide. Otro líder me dijo, yo doy doctrina, porque la doctrina es lo único que va a mantener a la gente en los últimos tiempos, o de lo contrario, va a ser llevada por cualquier viento de doctrina. Hoy tenemos varios problemas de vientos de doctrinas en todo lugar. Por tanto, tenemos que ir a la sana doctrina. ¿Qué es alimento sólido? Nos preguntamos. El libro de Hebreos capítulo 5, verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. A ver, diga conmigo, en voz alta, alimento sólido. Dígalo fuerte, alimento sólido. Repita, palabra de justicia. Dígalo de nuevo, palabra de justicia. ¿Entiende la idea? No hay que sacar de contexto. El alimento sólido es palabra de justicia. Lo vamos a comprobar. Dice en el versículo siguiente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y eso se llama justicia. Si usted se da cuenta, el Señor lo que nos está diciendo aquí a través del escritor de Hebreos es, el alimento sólido es para aquel que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, el que es niño espiritual, necesitado de leche, es el que todavía no sabe qué es bueno y qué es malo. Hay que darle una doctrina para que aprenda el rudimento de Cristo y sepa que no puede ser salvo por obras, que sepa que se tiene que bautizar. Pero hay gente por allí con cuantos argumentos y ni siquiera son bautizados en agua. ¿Será que esa persona es digna de alimento sólido? No. Es una persona digna de que se le vuelva a enseñar el rudimento de la doctrina del Señor Jesucristo para que la practique y pueda discernir entre lo bueno y lo malo y pueda tomar alimento sólido, que es todo el asunto. Tenga cuidado usted mismo.
al predicar algo que tal vez no se ha oído, o es más profundo, o va más allá de que el hebreo y que el griego, y que la gente dice, ¡oh, qué maravilla! Y no necesariamente es alimento sólido. Está bonito, está profundo, pero no necesariamente es sólido. Dice la Escritura claramente, esto no. Más sencillo, que tienen el discernimiento bien agudizado entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 6 continúa diciendo en el verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso no es ofensivo. Como algunas personas lo ponen, algunos ponen la leche como que fuera algo de lo último. No creo que haya algo de lo último en la palabra del Señor, o algo malo en la palabra de Dios, o algo débil en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1 al 6 continúa. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos son de los que está hablando la palabra del Señor arriba, que son personas inexpertas en la palabra de justicia, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Ahora sí vamos a entrar a la doctrina de los rudimentos de Cristo. Miremos el primer aspecto, que la Biblia motiva al arrepentimiento. Voy a darle algunas citas y usted las puede tomar en cuenta. Mateo capítulo 3, verso 2, dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y reino de los cielos, ¿verdad? Uno previo al otro. Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, cuando nosotros somos enviados a predicar que la gente se arrepienta y que se arrepienta de sus pecados. No debemos maltratarlos, porque la palabra arrepentimiento o arrepiéntete es una buena palabra. Lo que le está diciendo es, la gracia de Dios sigue disponible para su vida, aprovéchela. Cuando Dios deje de decirnos que nos arrepintamos, tenga cuidado, porque es como que ya no hubiera nada que hacer por nosotros. Pero si el Señor nos dice, arrepiéntete, arrepiéntase, es porque el Señor nos ama y nos quiere ver bien. Mateo capítulo 6, verso 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una corriente hoy en día que dice que ya no tenemos que pedir perdón. Pero aquí esto es sacado del Padre Nuestro y somos adoptados por el Espíritu Santo según el libro de Romanos capítulo 8. Es el Espíritu de adopción. Si nosotros ya somos adoptados, ahora oramos a Dios Padre. Eso es en la gracia. Y en la gracia la oración dice, perdona nuestros pecados. Quiere decir que aún en la gracia sí se sigue pidiendo perdón, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 38, plantea, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vaya conmigo también al libro de los Hechos capítulo 20, verso 21, que aquí se resume esta doctrina muy bien. Dice así, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Allí está el resumen de la salvación y del arrepentimiento de obras muertas. Ahora veamos un segundo aspecto. Dios exige arrepentimiento para establecer una nueva relación con nosotros. El Señor ha pasado por alto nuestra ignorancia y demanda que nos arrepintamos de todo corazón.
para poder tener comunión con sus hijos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Leamos lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios lo pasa por alto, ¿verdad? Mucha gente quizá anda haciendo las cosas por ignorancia. Es decir, ¿cuánta gente cree que va al cielo? O Dios dirá, solo Dios sabe, plantean algunos. Nuestro deber es hacerles saber lo que Dios dice. Y Dios dice que en todo lugar, todo hombre se debe, ¿qué? Arrepentir. Debía arrepentirse. Amós capítulo 3, verso 3, continúa diciendo, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo va a andar Dios y una persona si no estamos de acuerdo? ¿Cómo va a caminar Dios con usted si usted no está de acuerdo con Él? ¿Cómo va a estar de acuerdo si camina en ofensas para con Dios? Difícilmente, mi amado. A veces uno comete pecados contra alguna persona y uno sabe que la relación se está estropeando por el pecado. Usted y su cónyuge a veces discuten, hay roces, hay diferencias, y usted sabe que ese día no están muy bien las cosas unos con otros, como otros días. ¿Sí o no? ¿Por qué uno cree que puede andar ofendiendo a Dios y la cosa sigue igual, sigue bien, sigue todo normal y sigue bonita? No sigue bonita. Porque Isaías capítulo 59, verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No hay tales de que andamos pecando por ahí, pecando por allá, y Dios oyéndonos todo el tiempo. Es decir, Dios conoce el corazón que abusa de su misericordia, ¿verdad? Dios conoce quien abusa de la gracia que nos fue abierta y nos fue dada. De tal manera que nosotros debemos comprender que para que dos caminen juntos deben estar de acuerdo. Y para que estén de acuerdo deben quitarse el pecado de en medio. Y ese pecado de en medio lo quita nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, la Escritura dice así, ¿se ha cortado el brazo de Dios para ayudar? Muchas veces no vemos a Dios actuar en nuestra vida porque hay pecado. Porque hay pecado, mis hermanos. Ahora le estoy exhortando y le estoy hablando como líder. Usted no puede estar caminando en pecado. Luego usted me va a decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Quizá está en pecado. Quizá insiste en andar pecando. ¿Cómo pues quiere la bendición de un Dios santo? Las bendiciones de Dios son santas. Claro que sí, mis amados, son santas y no puede andar viviendo en pecado. Sus bendiciones son santas y como tales deben ser depositadas también en manos santas y no de gente que anda pecando por aquí, pecando por allá. Vamos a tener un liderazgo en santidad, mis amados. Si alguien por alguna razón peca, se tropieza, para eso también está la gracia y la misericordia de Dios. Y eso me incluye a mí, para que el Señor nos abrace, nos limpie con su sangre y nos saque adelante. Nunca seamos abusadores de la gracia. Veamos un tercer aspecto que es importante. Sin arrepentimiento no hay salvación. Todos pereceremos si no nos arrepentimos. Lucas capítulo 13, verso 5 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pasa cuando uno no se arrepiente? Perece, ¿verdad? Esto te lo tiene que tomar muy en serio. Necesita arrepentirse. Ahora vamos a entrar en una cuarta dimensión de este estudio. Y es necesario que notemos algunas definiciones sobre el arrepentimiento. Veamos lo que implica esto. Arrepentimiento viene de la palabra griega, metanoeo, que quiere decir cambio de mente, cambio de mentalidad. La palabra obra significa hecho, labor o acto que hace una persona. Y la palabra muerta quiere decir que carece de vida en sí misma.
Por tanto, arrepentimiento de obras muertas es nuestro cambio de mentalidad respecto a obras que no nos conducen a la vida eterna. Nuestro cambio en la manera de pensar con respecto a obras que no nos conducen a la vida en los cielos. Ahora, analicemos un quinto asunto. ¿Qué no es el arrepentimiento? ¿Qué creen ustedes que no es el arrepentimiento? ¿Qué le parece, pero no es? Lo primero que dicen es remordimiento, ¿verdad? ¿Y qué es remordimiento? Remordimiento es una acusación que la gente vive para consigo misma, pero que no le cambia la vida. ¿Se ha dado cuenta de aquellos que siempre dicen, es que estoy arrepentido, pero no cambian? Piden perdón por lo mismo siempre, siempre, y no cambian. Es que mira, estoy tan arrepentido de estar viniendo tarde, y al día siguiente, tarde. Esa es una obra muerta. Hay un remordimiento. Planteemos también el concepto de tristeza. El arrepentimiento no es tristeza, porque ha sido descubierto el pecado en que la gente camina. Hay gente que de repente le sale a la luz el pecado que carga y se pone triste. Pero no es que está arrepentido, está enojado porque lo descubrieron. O sea, él hubiera querido que nunca lo descubrieran. Eso tampoco es de arrepentimiento. ¿Quieren un ejemplo de arrepentimiento que es bueno? Está en Lucas capítulo 15. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Vamos a ver lo del hijo pródigo. Nadie se arrepiente sin que el Espíritu Santo haga que se arrepienta. El arrepentimiento no tiene fuerza en sí mismo. Necesita la fuerza del Espíritu de Dios. No basta solo arrepentirse, hay que creer en Dios. Y esas dos cosas es Dios mismo el que las concede a las personas. Póngame atención. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dijo, me levantaré e iré. Eso no es remordimiento. Él ya estaba actuando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ahora va a ir a decirle. Y le dice lo que reconoce. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Allí ya hay una manipulación de la culpa para la posición que él podía ocupar en Cristo. Pero todavía le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Aunque como jornalero está mal, ese hazme es lo correcto. Fíjese lo que aquí dice. Me levantaré e iré. Esa es una acción de arrepentimiento. Aquí no se dice que estuviera llorando con lágrimas de cocodrilo. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Le voy a dar la cara y voy a ir frente a frente. Cuando uno está arrepentido, hace eso, dar la cara. Él pues dio la cara y dijo, Señor, Padre mío, pequé contra ti, pequé contra el cielo. Hazme, transfórmame, conviérteme, mínimo, en uno de tus jornaleros. Estaba equivocado en lo que quería convertirse, pero estaba correcto en lo referente al arrepentimiento. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender que hay una obra de conversión. Ser convertidos es algo más de lo que éramos antes. Él quiso ser alguien diferente a lo que ya era. Él no solo quiere decir, mira papá, pequé, y llorar en los brazos de su padre, sino que dijo, hazme, conviérteme, transfórmame en alguien que no soy. Y él ya no sentía ni siquiera ese sentimiento de jornalero. Esa es la obra que el Espíritu Santo va a hacer para reconstruir nuestra vida. Que andemos en novedad de vida. Que seamos reformados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén, mis amados. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ovejas en las células y tenemos gente que llegue allí y se convierte a Cristo, muchos de ellos van a traer remordimiento. Y el líder debe ser capaz de discernir si el hombre está arrepentido o está con remordimiento en su corazón. Si está arrepentido, posiblemente en su arrepentimiento se quiera acusar a sí mismo y se quiera rebajar. Y eso tampoco, por mucho pecado que él haya cometido, Dios no lo va a querer rebajar a ese nivel. Por mucho pecado que cometió el hijo, Dios no le quiso rebajar a jornalero. Amén, mis amados.
por pecador que la gente haya sido, una vez que recibe a Jesús, dice la palabra, pasamos a estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y somos justificados por su sangre, todos por igual. Igualmente es justificado el que solo mentía, igualmente es justificado el que tal vez mató a alguien, igualmente es justificado aquella señorita que quizá perdió la virginidad antes de llegar al matrimonio, igualmente es justificado el hombre que adulteró y fornicó, porque la sangre de Jesucristo es igual para todos nosotros y esta nos justifica. Así que allí tenemos lo que es un buen ejemplo de lo que sí es arrepentimiento. Ese es un buen ejemplo de arrepentimiento. Hablemos en sexto lugar el asunto de las obras muertas. Son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, la salvación y el perdón de Dios. Obras muertas aquí no son las obras de la carne, los pecados como tales, porque nadie cree que fornicando se va a ir al cielo. Es arrepentirse de aquellas obras que hemos hecho, creyendo que con ellas ganamos la salvación. O sea, una obra que parece tener vida en sí misma, pero carece totalmente de vida. No le da vida a nadie. Dice la palabra en Isaías 64:6 lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, que tratar de vestirnos con nuestra propia justicia es una vestidura inmunda. Por eso Apocalipsis dice que Él nos va a dar un vestido nuevo. Y comprad de mí vestiduras nuevas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice la palabra. Por lo tanto, es el Señor Jesús quien nos cubre, no nuestras propias obras. ¿Ustedes se acuerdan cuando Adán pecó? Se quiso vestir con hojas, pero Dios vino y lo vistió con pieles. Se cree que era la piel de un cordero, como profecía de que será el Cordero de Dios el que quite el pecado del mundo. Desde ya el Señor estaba mostrando su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. La gente peca y se quiere ocultar tras ramas, tras hojas. Quiere ver de qué manera cubre su pecado. Pero la fuerza del hombre para cubrir su pecado no es la que Dios necesita. Dios necesita el rendimiento de las personas para Él cubrir nuestro pecado. Y lo que es mejor, limpiarnos de Él, limpiar nuestro pecado. ¿Qué solución le podemos dar a esas obras muertas de justicia propia? Romanos capítulo 3, verso 23 a 24. No hay creyente que no debería saberlo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Romanos 3, 24 continúa. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente, por su gracia, en la redención que es en Cristo Jesús. Otras escrituras de justificación gratuita son Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos. Éramos, dice la palabra. Es decir, fui, pero ya no soy. Esto éramos algunos. Y Pablo se incluye, éramos. Pero ahora dice, nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto lo debe saber un nuevo creyente. Es por eso que es tan importante que la academia empiece por aquí. Ahora ya saben por qué esto va primero. De nada nos sirve darles primero a ellos otros principios o darles la visión y todo lo de las células. Si ellos se acaban de convertir, tal vez hace unos
2 o 3 meses y ni siquiera saben qué es ser justificados, aunque ya lo están. Pero deben saberlo. O alguien va a venir a tratar de venderle la idea de que la salvación es por obras. ¿Qué tal las obras benéficas? ¿Salvarán a alguien? Pregunto. No creo que salven a nadie. Miremos un ejemplo en la Biblia. Hechos capítulo 10, verso 1 al 6, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Oraba Cornelio? ¿Daba limosnas al pueblo? No está hablando aquí de diezmos y ofrendas al Señor. ¿Y qué dice acá? Este vio tan claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. ¿Vio ángeles? Sí. ¿Daba limosnas? Sí. ¿Oraba a Dios? Sí. ¿Iba al cielo? No. Pero el cielo vino a él. Después continúa en el verso 4 diciendo: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que no era salvo. Y luego llegó Pedro, y sabemos que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces Cornelio fue salvo. Pero no era salvo, por más bueno que fuera. Y este es un buen mensaje para mucha gente de nuestra sociedad. Hay gente que relativamente o aparentemente es buena, ¿verdad? No le hacen daño a nadie, tienen bien su matrimonio, tienen bien sus finanzas, tienen bien su casa, hacen obras de beneficencia, pero no van al cielo. Repito, no van al cielo. Y quizás usted va a ser uno de esos hombres a quien Dios envíe para decirles lo que tienen que hacer para ser salvos. Miren, ¿qué diferencia de esto contra Efesios capítulo 2, verso 8 al 10? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando la gente quiere hacer obras, una obra para salvarse, nosotros somos muy dados a gloriarnos. Somos también muy dados a gloriarnos en las prácticas religiosas. Yo porque oro, tú porque no ayunas. ¿No es eso lo mismo? ¿No es lo mismo el espíritu que hay detrás de ello? Claro que hay que orar, claro que hay que ayunar, pero no se jacte, sea humilde. Porque luego vamos a tratar de gloriarnos en nuestras obras y no vamos a gloriarnos en la cruz de Cristo. El precio que hay que pagarle es creerle al Señor. Si usted puede creer, las cosas pasan. Luego dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las buenas obras, pero hay que hacerlas, porque las obras son las que hablan de fe. Si no hay obras, no hay demostración de fe. Por lo tanto, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. La Biblia dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, mis amados, hay que andar en obras, ¿sí? Hay que andar en obras. Pero usted debe saber que no es salvo por obras. ¿Las obras salvan? No. Pero las obras demuestran la fe que sí nos salvó. Somos salvos por la fe. Y la fe se expresa con obras. En una ocasión, un ministro del Señor se encontró con un hombre en una cena. Y él estaba tomando alcohol. Este hombre le dijo, yo soy salvo. No, usted no es salvo, dijo el pastor. ¿Por qué me dice usted que no? Respondió el hombre. El pastor le contestó que la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero usted anda más perdido que ¿quién? Usted anda perdido. Sus obras dicen
que usted no ha creído. Porque la Biblia dice que el que cree no se pierde. Si anda como perdido es porque está perdido. Amados, las obras hablan de esa fe que decimos tener. Por eso Santiago dice, si alguno dice tener fe, no dice que la tenga, sino dice que la tiene. Así que hay un montón de gente que se jacta diciendo que tiene fe. ¿Dónde están las obras? Pregunto. ¿Acaso no dice Santiago que Abraham vino a ser justificado cuando ofreció y al ofrecer demostró la fe que tenía? Nosotros lo menos que hacemos es ofrecer cuando somos probados. Cuando está uno en medio de la prueba es cuando uno debe ofrecer. En medio de la prueba Abraham ofreció. De tal manera que nosotros aprendamos pues a vivir en fe con la demostración de que así es. Hay un dicho para resumir esto. Diga conmigo, la salvación es tan cara. Dígalo fuerte. La salvación es tan cara, pero tan cara que solo gratis se puede recibir. Lo que pasa es que no está a la venta. Ya la compró Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Nadie puede pagar ese precio. Mucha gente dice, mire, si la salvación es por obras, pues ¿a qué vino Jesús? ¿Vino a darnos ejemplo, dice? Sí, murió para darnos un ejemplo con su muerte. Pero si también los profetas murieron apedreados en el templo, asesinados, de toda forma, ¿para qué enviar al Hijo y sacrificarlo si se puede ser salvo por otro medio? Solamente por nuestro Señor Jesucristo se puede ser salvo. ¿Cuál es la obra que salva? La de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 28 a 29, dice así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por lo tanto, ¿cuál es la obra? Creer es una obra. Creer, mis amados. Si usted tiene alguna vez algún problema sobre la salvación por obras, lea Juan capítulo 6, verso 28 al 29. Y si usted está en su célula y tiene problema con ello, le voy a dar una clave que es bastante efectiva para cuando alguien no quiere creer algo. Hágalo, que él lo lea. No lo lea usted, que él lo lea. Dígale, abre tu Biblia y lee Juan capítulo 6, verso 28 a 29 y explícame. Él solo le va a decir cómo ser salvo. Él le va a decir, ¿ya viste? Por obras. Porque la fe es una obra, entonces es salvo por obras. Pero la obra es que creamos en el Hijo de Dios que fue enviado para salvación, ¿verdad? Esa es la obra que le salva. Y cuando nosotros tenemos arrepentimiento de obras muertas, podemos estar confiados de que existe perdón para eso. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que allí está, que volvamos a Dios. Ese es el fruto del arrepentimiento. Hay una escritura que dijo Juan el Bautista, haced obras dignas de arrepentimiento. Le repito, haced obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que demuestre que uno está arrepentido, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no lo haga más. Antes trabaje para darle al que no tiene. Aquel que antes robaba, ahora no solo trabaja para ganar para él, sino va a trabajar para darle a alguien más. Eso refleja que se arrepintió de andar robando. Lucas capítulo 15, verso 20, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que espera todo aquel que se arrepiente. Me levantaré e iré a mi padre. Y cuando el padre lo vio, se echó a correr. ¿Usted se imagina ese padre que tenemos?
¿Sabe que hay gente que se va a arrepentir el domingo y Dios ya está corriendo desde el viernes para encontrarlo el domingo y echárselo al cuello para amarlo y recibirlo? Por eso dice la palabra que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la palabra clave: confesar. Confesamos. Proverbios capítulo 28 verso 13 continúa: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto tiene que ver bastante con el pasaje de Isaías que dice: se ha cortado el brazo de Jehová para ayudar, para salvar, pero su pecado ha hecho división entre ustedes y Dios, por lo que no hay ayuda, por más que Él quiera ayudar. En Proverbios dice que el que encubre el pecado no prosperará, no sale adelante, no puede prosperar, pero el que confiesa el pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y en el contexto de las obras muertas es: Señor, perdóname. Yo he querido comprar la salvación por mucho tiempo y veo que solamente tú me la puedes dar. Me arrepiento por esa obra muerta, sin vida, que he querido hacer luchando por alcanzar la salvación. Toda persona que usted encuentre queriendo hacer obras para ser salvo es una persona piadosa. Lo que no sabe es la verdad. Si a esa persona usted le platica y le dice: veo que eres un hombre o una mujer piadosa o piadoso, veo que buscas a Dios, y porque buscas a Dios creo que eres digno de leer este pasaje. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Dios ha visto tus obras, mas no las ha aceptado para que seas salvo. Pero ahora quiero que usted mire la obra del Señor y la acepte para que sea salvo. Usted será salvo por la obra que Él hizo. Hay una competencia de obras. Usted está tratando de hacer obras para ser salvos, y Dios ya hizo la suya para salvarle. ¿Por qué no cambia sus obras por las de Él? Dios le bendiga, mi hermano. Haga lo que dice la palabra y usted va a ver cómo el Señor restaura su vida. Nos veremos la próxima lección.